que en este caso puede llevar a no concluir proyectos porque los recursos eran insuficientes o porque estos no se distribuyeron de una forma óptima. O sencillamente porque por no planificar, por no trazar metas, por no trazar objetivos, el resultado final no es como lo esperaba o no eran lo que ellos querían. Creemos que hay varias personas que van a preferir lo que viene siendo la improvisación, ya que esta va a requerir de poco esfuerzo, esta va a ser rápida, es informal, a veces suele ser económica. En cambio, lo que viene siendo la planificación sí es laboriosa, va a requerir de tiempo, de personas competentes, pero sin embargo, como ya les mencioné, lo que viene siendo la improvisación tiene una serie de desventajas, como que esta solo se puede utilizar a corto plazo, es reactiva, es riesgosa y únicamente se va a situar en los hechos. No hay ningún tipo de prevención, no hay ningún tipo de control. Entonces, por estas razones es que lo que es la improvisación no es recomendable aplicarla porque generalmente esto se suele recurrir cuando una persona se siente bajo presión y siente que no va a poder concluir un trabajo. Entonces, comienza a improvisar y a la final termina haciendo las cosas de la peor manera posible. Siguiente, por favor. Bueno, de lo último que les voy a hablar es sobre la planificación dentro de las organizaciones. Tenemos que la incorporación de la planificación dentro de las organizaciones, aunque no parezca, es relativamente reciente y que actualmente hay bastantes argumentos que están en contra de lo que es el, el adjuntar la planificación dentro de las instituciones, tanto privadas como públicas. Sin embargo, ninguno de estos ha sido considerado como válido. Es separado lo que viene siendo la planificación tanto en instituciones privadas como en instituciones públicas. Tenemos que para la empresa privada, lo que viene siendo la incorporación formal de la planificación fue después de la Segunda Guerra Mundial, ya que existieron nuevas condiciones, como lo que viene siendo el inicio del auge económico. Entonces, comenzó a haber reducción de tiempo entre un invento y otro. Comenzó a haber investigaciones, comenzó a haber desarrollo tecnológico y comenzaron a mejorar los procesos, a mejorar los procesos de planificación y a existir muchas más marcas competidoras, obligando a todas las marcas a competir entre ellas y generar más productos en el menor tiempo posible. Tenemos que actualmente se cree que la planificación solo es de las empresas privadas, porque es muy complicado encontrar lo que es una buena planificación dentro de las organizaciones públicas. Pero eso no indica que la planificación dentro de las instituciones públicas no sea igualmente importante. Incluso llega a ser mucho más importante de lo que vienen siendo las instituciones privadas. ¿Por qué es complicado lo que es la organización dentro de estas instituciones? Se los voy a mencionar a continuación. Primero, definirlas. Tenemos que aquí van a presentar importantes diferencias respecto a lo que viene siendo la empresa privada. ¿Por qué? Porque sus objetivos no van a depender de las personas que viven eso, sino van a ser de lineamientos establecidos fuera de estas instituciones, que generalmente van a formar parte de lo que es el gobierno central y que las decisiones que se van a tomar no va a ser acorde a las necesidades del pueblo, sino que estas van a ser acordes de un carácter político y generalmente a veces suele ser de un carácter técnico que le ahorre mucho más dinero al país. Tenemos que las acciones que van a ser efectuadas con base a las decisiones políticas y a las definiciones externas van a estar en acorde de lo que es la reforma del sector de salud y estas van a formar parte de las decisiones que van a tener otras entidades que van a apoyar, que en este caso en Latinoamérica es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Además, una característica importante de lo que son las instituciones públicas respecto a lo que es las empresas privadas es que las acciones se van a tomar a corto plazo porque va a existir una burocracia. Además, van a haber restricciones de control, van a haber presiones de diferentes grupos, en este caso vendría siendo el pueblo, van a haber limitaciones en la mano de obra, en la materia prima, va a haber una mayor incertidumbre, van a haber medios ambientes inestables de trabajo y además van a ser diferentes ya que van a haber prioridades en un gobierno y en otro. Y por eso es que no se puede llegar a lo que viene siendo una equidad y es que las instituciones públicas se ven mucho más desordenadas que lo que son las instituciones privadas. Muchas gracias.
Un ratito antes de que continúe. Quite el compartir un momentito, por favor. Hey, ¿qué pasa, tío Tiger? ¿Te tomas un café o qué? ¿Cuándo? Ya. No puedo. Ya estoy tomando café aquí con los 3 cerditos. Lo planeamos hace como 3 semanas. ¿Cuándo puedes entonces? Deja ver la agenda. El 2 de abril, 3 de la tarde. Casi Creativo presenta Planear o Improvisar. Uf, con tío Tigre no se puede quedar porque nunca puede. Siempre tiene algún plan ya hecho. Tío Tigre, ¿quería ir a los bolos? No puedo. ¿Quería ir al cine? No puedo. ¿Quería hacerle bullying a la culebra? No puedo. Mátate, tío Tigre. No, el problema es que a Tío Conejo no le gusta planear. Quiere hacer todo a última hora. De ya para allá yo no puedo. A mí me gusta hacer planes. De hecho, ya yo tenía un plan hecho para ahora mismo. Te voy a decir una cosa, la vida es hoy, es ahora mismo. No puedo disfrutar a tope el café que me estoy tomando si ya estoy pensando en el café de mañana. El que falla en planear, planea fallar. Si no haces planes, lo más seguro es que no hagas nada. Y haciendo nada no se puede disfrutar la vida, paps. Pasa que tío Tigre vive como en el futuro. Y vivir en el futuro es vivir preocupado. Hará buen día, lloverá, será divertido, vendrá el mono, ojalá que no porque me cae mal. Yo creo que es que a Tío Conejo no le gusta comprometerse. Por si acaso le sale algo mejor después. Si ve la agenda llena se agobia. Ni siquiera sé si mañana voy a estar vivo. Los planes improvisados nunca salen como esperas. La gracia es no esperar nada. Al que no espera nada no le pasa nada. Ya está. Doc, díganos ya cuál de los dos es el que está loco porque estoy a punto de cometer un crimen felino. Ninguno está loco. Los dos tienen razón. Y la solución está como siempre en el medio. ¿Cómo así, Blood? ¿Por qué no hacer planes flexibles? Así tienes la certidumbre de que algo va a pasar y te puedes preparar, pero con la flexibilidad de que si llueve o alguien se quiere apuntar a última hora, el plan se puede adaptar. Adaptar. O sea, que puedo tomar café contigo y con los cerdos. Claro, por mí sí. ¿Por qué no? Ah, menos mal. Vaya drama, jo. Planes flexibles, fíjate. $100 la hora no salió esa gracia. Ok, aquí algo en relación a lo que su compañero estuvo hablando, ¿no? Planear o improvisar. Siempre las situaciones improvisadas pues no salen como uno espera por lo regular. A veces hay situaciones en las que se dicen que se juega el número, ¿no? Y le sale bien. Pero en su mayoría no y no es de esa manera en la que debemos actuar, más aún cuando hay situaciones de mucho compromiso en relación con las personas, ¿no? Una de las cosas importantes que debe de haber dentro de todo este proceso es esta característica que se llama flexibilidad, tanto como en algunos procesos se la aplica. Aquí también tiene que haber flexibilidad porque debemos estar sujetos a cambios o a modificaciones inesperadas en las que se tiene que adaptar las situaciones, las personas, los recursos, todo, para poder no perdernos del objetivo principal. Habrá que hacer alguna modificación por aquí, por allá, pero ir encaminado siempre hacia el objetivo principal que queremos cumplir dentro de estas cosas. ¿Ok? Continúen, por favor, ahora sí. Bien, buenos días, doctora, compañeros. Continuando con la exposición, hablaremos de los tipos de planificación según el nivel de objetivos. Aquí encontraremos 4 tipos. Comenzamos con el primero, el cual es la planificación normativa. Esta de aquí se da en el más alto nivel de organización y se basa en que trata de definir la razón de ser de esta organización, así mismo como sus orientaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es que va a establecer lo que es una política en la que incluye valores y la ideología que se necesita para alcanzar los objetivos generales. Es muy importante mencionar que en este tipo de planificación se incluye lo que es la misión, la visión y los valores. El siguiente tipo es la planificación estratégica, una de las más importantes, si no la más importante.
Este tipo se centra en lo que es la toma de decisiones que tendrán un impacto a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Es que se toman decisiones en base a dónde se quiere llegar en el futuro. Es por esto que en esta planificación, perdón, se plantean lo que son metas parciales para llegar allí a la meta final. Y los medios también se los plantean o se los elabora para poder alcanzar estas metas planteadas. El siguiente tipo es la planificación táctica. En esta de aquí, aquí se definen lo que son los objetivos que permitirán alcanzar los objetivos a mediano plazo. ¿Qué quiere decir esto? Aunque suena un poco igual, ¿no? Esto quiere decir que aquí definimos objetivos parciales que nos permitirán alcanzar un macro objetivo, es un objetivo mucho más importante, mucho más relevante, el cual este objetivo va a estar planeado a largo plazo. Quiere decir que aquí planeamos objetivos a mediano plazo para cumplir objetivos a largo plazo. El último tipo de planificación es la operativa. El fin de esta planificación va a ser, en cambio, concretar el logro de estos objetivos, pero con objetivos mucho más pequeños, es decir, a corto plazo, que ayuden a cumplir los objetivos que estaban planeados a mediano y largo plazo. Es decir, que todo es una secuencia para cumplir un solo objetivo, un macro objetivo, en base a la misión y visión de la organización o de lo que estemos planeando o haciendo. Siguiente diapositiva. Bien, aquí tengo un cuadro un cuadro comparativo en donde comparamos los diferentes tipos en base a diferentes características, como por ejemplo, tenemos la duración, el propósito, las actividades y los procesos y la formalización. En donde la planificación normativa tenemos que es una duración casi permanente, ya que esta se basa en lo que es la misión y culmina con la misión de la organización. En cambio, tiene como propósito lo que es definir la razón de ser de la misma. Asimismo, cumple con actividades y procesos, como es el caso de políticas generales y propósitos, en base a lo que ya dije, que es la misión, la visión y los valores. La estratégica tiene una duración mucho más larga, ya que el de aquí plantea objetivos a largo plazo. Tiene una duración de 5 a 10 años, en donde se definen los macro objetivos. Sus actividades van a ser orientaciones generales y su formalización va a ser el plan estratégico para cumplir estos macro objetivos. También la táctica, su duración va a ser de mediano plazo, de 3 a 5 años. Asimismo, como dije, define objetivos a mediano plazo y su formalización va a ser el cumplir lo que son planes tácticos para llegar a este macro objetivo. También la operativa es la más corta, tiene una duración de aproximadamente 1 año, en donde se definen objetivos cortos para cumplir así los de mediano plazo y luego los de largo plazo. Siguiente diapositiva. Bien, como dije anteriormente, un tipo más importante, por decirlo así, es la planificación estratégica. Esta de aquí es la que se encarga de definir los objetivos a largo plazo, o como también ya lo mencioné, llamados también macroobjetivos, y asimismo elabora lo que son estrategias para alcanzarlos. Entonces, este tipo de planificación estratégica va a mantener lo que es un vínculo entre la misión, la visión y los valores, y asimismo las estrategias para cumplirlos, los cuales van a permitir acercarme a la meta final o a la imagen ideal que se tenga de esta organización. Un ejemplo de esto puede ser un ejemplo llevado al ámbito de salud. Puede ser el hacer realidad lo que es la cobertura universal de salud a la población, la cual se la va a entregar de manera con equidad y calidad. Esto, como podemos ver, es un objetivo que se ve como a largo plazo. Sin embargo, las estrategias que se deben utilizar para alcanzar este macro objetivo debe ser comenzando con objetivos de mediano y corto plazo. En este caso, en este ejemplo, puede ser comenzando con lo que es la modificación del modelo de atención de los servicios de salud, de tal manera que se enfatice en lo que es la atención primaria y el mejoramiento a estos servicios.
así como también lo que es la creación de los equipos básicos de atención primaria. Esto es un ejemplo de lo que es una planificación, que son los medios para llegar a un fin. En el ámbito de la salud, tenemos que esta planificación estratégica es un sistema que busca mejorar las acciones de un centro de salud, un hospital, un consultorio, etc. Esta misma va a detectar lo que son las necesidades de salud en su entorno, de tal manera que determina lo que son los programas para satisfacer estas necesidades. Estos pueden ser de salud y prevención, y de esta manera se logra prever los recursos necesarios para alcanzar estos objetivos. Aquí tenemos una imagen muy importante, que es la imagen de abajo, ese tipo de triangulito, ¿no? Esto nos indica que para iniciar el proceso de planificación estratégica se debe partir de lo que es la misión, la visión y los valores. Y en base a ello, con base a esto, para el logro de objetivos a largo plazo, se plantean objetivos que nos permitirán llegar a esta meta o a este objetivo o a este macroobjetivo. Estos aquí se llaman cursos de acción, en donde estos nos van a permitir lo que es el cumplimiento de la misión en búsqueda, en búsqueda de alcanzar la visión. Es decir, es todo el camino para cumplir la misión en base a la visión. Tenemos que, para efectuar un buen curso de esta planificación estratégica, se puede utilizar lo que es, un ejemplo, el análisis FODA, en donde identificamos lo que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Estos de aquí utilizaremos todos estos recursos como el curso de acción para lograr llegar a esa visión que tenemos como objetivo principal. Y debido a esto es que nos permite detectar lo que son las áreas que van a requerir una atención especial para alcanzar estos macroobjetivos. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos ahora las características de la planificación estratégica. Esta de aquí se basa en lo que es el análisis de la información y en la intuición para estimar el futuro y decidir los cursos de acción a largo plazo que se desean realizar. Asimismo, estos de aquí se definen lo que se desea alcanzar en un largo plazo y los medios que se necesitan o los cursos de acción para lograrlos. De tal manera que, como ya dije anteriormente, esta de aquí va a vincular lo que es la misión, la visión y los valores juntos con los objetivos y las estrategias para lograr este macroobjetivo, que es lo que queremos, lo que deseamos. Asimismo, va a definir lo que son las pautas generales para la planificación y la gestión de toda una organización. Vincula también lo que es el futuro de la planificación táctica y operativa, ya que como lo mencioné, estos son a corto y mediano plazo. La planificación estratégica va a ser planteada siempre, por lo general va a ser planteada y va a ser conducida en los más altos niveles de la organización. Y va a cumplir lo que son los periodos largos, ya que es la búsqueda del macroobjetivo. Esta de aquí se enfrenta a mayor incertidumbre que los otros niveles de planificación, debido a que su temporalidad, es decir, su tiempo de ejecución va a ser un tiempo largo. La misma, como vimos en el video, en este tipo de planificación va a ser flexible, debido a que como su temporalidad, como el tiempo en el que se va a ejecutar va a ser largo, en esta de aquí se requiere ir haciendo lo que son modificaciones que se ajusten que se ajusten a las circunstancias para que de esta manera podemos llegar a cumplir nuestro macroobjetivo. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos los objetivos estratégicos. Estos de aquí son condiciones futuras que la organización desea alcanzar y que se deben concretar. Estos aquí tienen como característica un horizonte a largo plazo, como lo mencioné anteriormente, ya que aquí se involucran lo que son recursos de un alto valor, es decir, muy importantes.
Asimismo, pueden estar relacionados con lo que es la expansión de una organización, también pueden estar relacionados con lo que son alternativas para salir de una crisis, como por ejemplo, o también pueden estar relacionados con un objetivo de un valor alto, puede ser la creación de nuevos productos o servicios, o entre otros, etc. Es decir, que este tipo de planificación, en este tipo de planificación se trabaja para cumplir logros de gran impacto, o sea, logros importantes, los cuales conlleven cambios importantes y van a estar dirigidos al cumplimiento de la misión hacia lograr lo que es llegar a la visión que se tenía planeada. Las estrategias, pues estas aquí, como sabemos, van a ser un medio para alcanzar un objetivo. En este tipo de planificación no se pretende que se defina con detalle cuál va a ser la estrategia, ya que esta va a ir cambiando en el transcurso del tiempo y las estrategias en este tipo van a ir siendo modificadas, lo que es la planificación táctica y operativa, que es a mediano y corto plazo. Y aquí se van presentando detalles con el objetivo de alcanzar ese macro objetivo. Las estrategias, asimismo, se las puede definir de varias maneras, ya sea como un plan, como un patrón o modelo a seguir, como una posición o postura que se tome. Asimismo, también se la puede definir como una perspectiva que se tiene o una pauta de acción a realizar. Algo muy importante y que me olvidaba de mencionar es que la planificación estratégica debe llevarse a cabo de más o menos un año, ciertas revisiones o por decirlo así, controles, los cuales van a permitir identificar los avances que se tienen en el logro de este macroobjetivo. Y es así, esto es necesario debido a que como el entorno es cambiante y este tipo va a ser flexible, podemos realizar lo que son modificaciones para llegar al cumplimiento de la misión final, de la visión final. Gracias. Ok, cuando hablamos nosotros de planificación, sabemos que es el orden de pensamientos, el orden de poder identificar cuáles son los requerimientos y qué es lo que se quiere hacer. ¿Cuál será la diferencia y pregunto, ¿cuál será la diferencia entre una planificación general y una planificación estratégica? Como lo mencioné, o sea, la planificación... No, a usted no, a sus compañeros. Es que en estratégica ya se definían los planes, pero a largo plazo, a diferencia de una planificación general. Bueno, ese es un punto, una estrategia a largo plazo, una planificación a largo plazo. ¿Qué más? ¿Por qué yo digo que es una planificación estratégica? Solamente porque porque si es a corto, largo o mediano, no es tanto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué puedo yo decir de que esto es estratégico? Porque se van a seguir pasos para poder llegar a, o sea, valga la redundancia, estrategias para poder llegar a ese fin. Se va a planear algo, planificar algo, a diferencia de la general. Es que en las dos se planifica, en las dos se piensa, ¿no? Es planificación. En todo sentido es planificación. Pero bueno, la planificación estratégica, cuando hablamos solamente de planificación estratégica, es cuando es algo específico que voy a hacer, cuando voy a hacer algo enfocado a tal. Si hablamos a nivel sanitario, se hace una planificación estratégica, ¿sí? Para poder mejorar una condición. Normalmente hay estas cosas por atender. Pero, ¿qué tengo que hacer yo para poder sacar mayor provecho, para poder resolver una situación específica, ¿no? Entonces me enfoco directamente a una situación para poder tener provecho, para poder obtener un buen resultado. Entonces, en esa es una de las cosas que se diferencia, ¿no? Vamos a hacer una planificación estratégica, como menciona aquí mismo, en el ámbito sanitario. ¿Por qué? Porque hay una complejidad muy alta, muy grande a estos niveles, ¿no? Ya sea de la atención pública, de la atención privada, etcétera, ¿no? Entonces vean que
Podemos planificar, planificamos de manera muy generalizada a veces, pero cuando necesitamos enfocarnos en algo, hacerlo específico, entonces ya vamos con una aplicación estratégica, con una planificación estratégica, porque voy al punto directo. ¿Qué tengo que hacer para mejorar esto? Entonces me enfoco totalmente en ello. Ok, gracias, señor Gadbay. ¿Alguna pregunta de los compañeros que quieran hacerle a los presentadores? Y además, fíjense que acá su compañero también habló de los objetivos. Entonces, yo no puedo planificar si no planteo objetivos. Y ustedes deben saber, y de hecho lo saben, que los objetivos son a corto, mediano y largo plazo. Para poder llegar a unos objetivos de largo plazo, es necesario que también hayan objetivos a corto o a mediano plazo para poder llegar a ese objetivo final, ¿no? Entonces, los tiempos van desde los cortos, pues no, desde meses hasta un año, posterior hasta los 3 años y hasta 5 años, en la que usted puede plantearse unos objetivos para poder cumplir, ¿ya? Y una de las características, como ya yo les dije, es la flexibilidad. En todo esto tenemos que estar abiertos a poder adaptarnos a los cambios que se presentan. Por ejemplo, dentro de la planificación estratégica que en la parte sanitaria se cumple con relación al cuidado de las mujeres embarazadas o de los diabéticos, de los hipertensos, imaginemos, ¿no? Se lleva una situación, las consultas, los procedimientos que se tienen que hacer, las visitas a las comunidades, etcétera. Pero ¿qué pasó? Viene una situación que no se puede controlar así nomás o que no la puede dirigir alguien, sencillamente pandemia, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Se paralizaron algunas situaciones, no se podía hacer la visita casa a casa, los hospitales todos fueron en cierta manera bloqueada la parte en la que el paciente o el usuario vaya y reciba una atención, sino que la mayoría de los hospitales se declararon hospitales COVID, los centros de salud hubo un tiempo donde no se atendía excepto emergencias, no habían atenciones de consulta externa para ciertas especialidades. Entonces, ¿qué cosa hacer para poder mejorar esa condición? Se aplica una situación ya estratégica para ver de qué manera salimos de esa. O sea, sin perder el horizonte, que es brindar una atención a todos los que tengan una enfermedad catastrófica o a los que tengan una enfermedad no transmisible, ¿no? O el cuidado de estos hipertensos, de estos diabéticos. Entonces, ¿qué hacer para ello? Para no perder el objetivo principal, para no hacer que haya un cambio drástico con ese objetivo a largo plazo que se tiene, sino que más bien hay que analizar con el comportamiento, ver qué situaciones son mejores de poder aplicar, ¿sí? Me enfoco, me adapto a ese cambio, veo qué hay que hacer, cómo lo manejamos y sale, sin perder el objetivo pues final o que a largo plazo pues se quiera cumplir. Continúe. Buenos días, doctoras y compañeros. Pues yo voy a continuar con el tema de planificación estratégica enfocada en el ámbito sanitario. Entonces, esta de aquí pues busca ordenar acciones en los centros de salud, tanto públicos como privados, o clínicas para establecer objetivos relacionados con mejoras en procesos de servicio u optimización de recursos médicos. Prácticamente esta planificación estratégica es una herramienta con plena vigencia y utilidad en la dirección de todo tipo de organizaciones, incluidas las organizaciones sanitarias. Entonces, el nivel de la organización al que el proceso de planificación estratégica es pertinente es función del tamaño de la unidad, de su complejidad y de la diferenciación del servicio que se está prestando. Es el líder de cada unidad el responsable de promover este proceso de planificación como parte esencial y nuclear pues, de su función. El proceso para la planificación estratégica es programable, sistemática, racional y holística,
e integra a largo, medio y corto plazo, lo que permite pues orientar estas organizaciones sanitarias hacia transformaciones relevantes y duraderas para el futuro. Siguiente diapositiva. Existen numerosas definiciones académicas, pero como ya se mencionó anteriormente, a esta se la define como un documento que se debe llevar a cabo de forma sistematizada y ordenada, de manera que una organización piensa trascender desde su situación actual hasta la situación que desea para sí misma en el futuro. Prácticamente sería el conjunto de criterios de decisión y las propias decisiones que toma y ejecuta una organización, para de esta manera orientar de forma determinante y permanente sus actividades y su configuración. Hay que destacar dos aspectos importantes. En primer lugar, pues se da por hecho que la unidad de producción no es el individuo, sino la organización. En el sector sanitario queda aún camino por recorrer en el reconocimiento de que un profesional aislado, aún disponiendo de suficientes medios materiales, no es capaz de resolver todos los problemas que la asistencia sanitaria plantea actualmente. En segundo lugar, la planificación estratégica tiene una clara vocación transformacional, puesto que identifica, genera y establece. ¿Qué identifica? Características actuales propias de la organización y del entorno en el que ésta opera. ¿Qué genera? Una imagen de cómo se quiere que esa organización sea mejor en el futuro. Y establece pues la ruta y las acciones que permitirán el cambio desde la situación actual hasta la situación deseada en el futuro. Siguiente diapositiva. La planificación estratégica pues va a contar con distintos momentos de análisis, síntesis, proyección y diseño. Para cumplir con dichos momentos es necesario establecer pasos claves que pueden tener mínimas variaciones de acuerdo con las condiciones de la entidad en donde se aplique la estrategia, pero que en esencia son las siguientes. Por ejemplo, identificar los problemas de salud para conocer las necesidades, establecer orden de prioridades, desarrollar programas de salud y prevención, que a su vez esta debe fijar ciertos objetivos, actividades y recursos necesarios. También pues evaluar el impacto en la población e implantar pues medidas de mejora. Siguiente. Como primer punto, pues, de identificar problemas de salud para conocer las necesidades, una correcta planificación de salud responde a necesidades locales. Por ello es necesario tener como características el ser flexible, adaptable, simple, coherente, realista e integral. En este paso se generan protocolos de prevención de enfermedades, control en el caso de aparecimiento de virus o enfermedades no conocidas. Y se identifican pues las necesidades para extinguir, por ejemplo, epidemias y pandemias. Segundo, establecer orden de prioridades, pues las enfermedades humanas y la salud no paran. Por lo tanto, es indispensable establecer qué es emergente, urgente, prioritario y no urgente, sin dejar de lado la prevención. En este sentido, una correcta planificación estratégica de salud piensa en establecer las necesidades de médicos, medicamentos e infraestructura del centro de salud. Siguiente. Desarrollar programas de salud y prevención. Una correcta comunicación y protocolos de atención pueden prevenir catástrofes médicas. Es competencia entonces de los planificadores estratégicos de salud guiar hacia el desarrollo de programas ópticos para cada área, además de campañas preventivas para todos los protagonistas sociales. Programas pues que ayuden a tratar temas como embarazo no deseado, gripes, entre otros. Y para esto pues se debe fijar objetivos generales, específicos, actividades para cumplir dichos objetivos y previsión de recursos necesarios, al igual que tener objetivos operativos. Ahí hay una lista de los diversos programas de salud, como por ejemplo el control de los desórdenes de deficiencia de yodo, que tiene como objetivo pues proteger a la población de los desórdenes de dicha deficiencia mediante el aseguramiento de la calidad de la sal para el consumo humano.
También está la Estrategia Nacional de Inmunizaciones con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad infantil de las enfermedades prevenibles por vacunación. La Estrategia Nacional de Prevención y Control de VIH-Sida, que tiene como objetivo pues, contribuir a la disminución de la velocidad de crecimiento de la epidemia, alineada a estrategias mundiales del VIH. Y de esta manera, fortaleciendo e implementando políticas sanitarias que garanticen desde un enfoque de género y derechos humanos el acceso universal a la promoción, prevención y atención integral, así como a la equidad, a la inclusión, a la igualdad de oportunidades para estas personas que viven con VIH en el Ecuador. Y ahí tenemos otros tipos de programas de salud, como la disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos, la detención e intervención temprana de trastornos de desarrollo, detención temprana y escolar de discapacidades auditivas en el Ecuador, Programa Nacional de Sangre, y programas de prevención integral del uso y consumo de drogas en los espacios laborales. Siguiente. Como cuarto punto tenemos evaluar el impacto en la población. Una vez terminado este trabajo estratégico, se debe cumplir con una etapa de socialización de los resultados y protocolos, desde los líderes de la organización, que debieron ser involucrados con anterioridad en el plan, hasta los médicos generales o actores de primera línea hospitalaria. Todo esto con el objetivo de que el plan sea integral y represente a todos los actores. Como último punto tenemos el implementar medidas de mejora. En todas las ocasiones es necesario dejar pasar un tiempo prudencial, mínimo de 6 meses, para luego medir la internalización de la planificación en todo el equipo de trabajo del centro de salud. En este momento se incorporan procesos y técnicas de medición, tanto cuantitativas como cualitativas, para llevar registros de la evolución del plan. Estos sistemas son adaptables y requeridos por todas las entidades relacionadas con la salud, por lo que los técnicos, auditores o estrategas de salud son cada vez más demandados. Siguiente. ¿Por qué la planificación estratégica en las organizaciones sanitarias es relevante? Existen 5 indicadores cuyo concurso debe orientar a pensar que es conveniente recurrir a esta planificación estratégica. Tenemos 5 puntos. El primero, que los clientes cada vez van a estar más informados, exigentes e infieles. ¿Por qué infieles? Porque van a tener la capacidad de elegir. Asumiendo que los clientes de una organización sanitaria son solo los pacientes, parece obvio que en el futuro las organizaciones sanitarias tratarán a pacientes cada vez más y mejor informados, conscientes de sus derechos, exigencias, y con creciente capacidad de elegir a quién quiere que le preste la asistencia sanitaria. Decisión pues que tiene consecuencias en la financiación de la organización de salud. Segundo punto, competencia cada vez más profesional y preparada. El sistema de médicos internos, residentes y el acceso al conocimiento actualizado, la capacitación continua han hecho que sea cada vez más fácil encontrar a profesionales altamente calificados y capacitados, fuera de los grandes centros de grandes capitales, y respecto a esto, pues que el grado de superespecialización y excelencia esté cada vez más extendido. Tercer punto, limitación de recursos para la producción. Este es un factor que necesita poca explicación y menos en épocas de crisis económica. Una posible derivada de esta situación es la redoblada obligación de asignar recursos racionalmente, permitiendo solo la permanencia de las organizaciones sanitarias, mejores y las más eficientes. Cuarto punto, lo importante se desplaza desde el producto o servicio hacia el cliente. La diferencia ya no está únicamente en la calidad del producto o servicio, sino en la manera en que éste se traslada al cliente y su experiencia. En las organizaciones sanitarias ya no se trata solamente de hacer procesos de la mejor manera posible, sino de que el paciente quede satisfecho y se obtengan de esta manera los mejores resultados esperables. Como quinto punto, el tamaño y complejidad de la organización sanitaria. El aumento del tamaño de la población, sus necesidades y acciones diagnósticas,
y terapéuticas que se deben ofrecer han conducido al crecimiento físico de estas organizaciones y también su complejidad organizativa. Un servicio clínico puede ser ya una unidad productiva demasiado grande y hay que considerar subunidades en su interior de alta complejidad. ¿Quién debe promover la planificación estratégica en las organizaciones sanitarias? Pues esto lo hace el directivo de máximo nivel de dicha organización. Este va a tener la obligación de promover el proceso de planificación estratégica, dotando a la organización que de él depende de un plan para el futuro. Planificar mirando al futuro es una función importante y nuclear del directivo, y la que realmente llena de contenido su existencia. Entonces, realizar planes de futuros probablemente sea la función más importante del directivo y en la que realiza su mayor apuesta como máximo responsable de la organización. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos las ventajas, inconvenientes y fallos. La ventaja, pues, se trata de un proceso racional para adelantar el futuro que permite estudiarlo y realizar simulaciones con él. El proceso puede descubrir tanto oportunidades como amenazas, lo que da opción a actuar sobre ellas anticipadamente. Los inconvenientes, pues, la planificación estratégica no es un camino de rosas, es cara, sobre todo en tiempo invertido por sus miembros en los diferentes niveles de la organización, y puede parecer un desperdicio o un tedio. La planificación estratégica puede aflorar diferencias o conflictos que se hallaban más o menos larvados y con los que se había aprendido a convivir, lo que hace que la situación durante la planificación estratégica parezca peor que la previa. Por último, los fallos. No involucrar a las personas adecuadas y no abordar los asuntos realmente relevantes por incómodos o complejos son los fallos más frecuentes. Otro es no vincular la planificación estratégica con una planificación de los recursos necesarios para llevarla a cabo. Cualquier planificación estratégica debe poder responder a la pregunta de cuánto cuesta. Quizá el fallo más usual es agotar el esfuerzo en la etapa planificadora, sin llevar el plan a la práctica. Una versión corregida de lo anterior es que se interrumpa su ejecución por la llegada de un nuevo equipo de dirección o un jefe pues, que desea iniciar de nuevo todo el procedimiento. Gracias. Ok, muy importante, ¿no? Lo abarcado en este tiempo. Y es una de las cosas en las que vemos se me fue la palabra, en la realidad, ¿no? Cuando hay los cambios de gobiernos, cuando hay los cambios de autoridades, ¿no? Desde los ámbitos un poco más bajos. Siempre uno planifica, ¿no? Cuando alguien toma un cargo, un puesto o se encuentra como una autoridad, planifica las cosas que se van a realizar en beneficio de, porque hace su análisis, su enfoque, ¿verdad? Pero resulta que cuando hay estos cambios, lastimosamente hay mucha más pérdida. ¿Por qué? Porque no se continúa la misma línea o no se logra mirar o verificar aquello. Perdón un ratito. Bien. Y esa es una de las grandes situaciones que lleva a pérdida, no solamente económica, pues, sino de perder un proyecto o un plan que se está ejecutando. Y ahí es donde hay muchos inconvenientes. Ustedes ven a nivel de gobierno, a ver, se estaba llevando a cabo un proyecto, pero resulta que hay un cambio y no, aquello ya no vale y vamos a comenzar de nuevo. Entonces hay muchas pérdidas, muchas fallas que en realidad no debería ser, ¿no? Sino que más bien es analizar aquello, ver si funciona, no funciona, si hay que hacer alguna readecuación, pues hacerla, pero no llegar a ese extremo de que porque era otro, o porque es otra línea, o porque no considera, siempre hay algo que rescatar dentro de todo lo que se pueda estar ejecutando, salvo que ese haya sido un proceso totalmente malo, ¿no? Pero poder encontrar lo bueno de lo que se está ejecutando para poderlo sacar adelante, como siempre, ¿no?
Cuando se habla de planificación estratégica, hablamos del uso de herramientas, indiscutiblemente, no es algo que se hace de manera al azar, por corazonadas, porque yo creo que es así. No, no podemos tomar decisiones en base a lo que yo creo, sino que en base a los análisis que se han hecho, a la información verificada que se tiene para poder hacer una buena toma de decisión. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver muy importante lo que ha podido hablar su compañera. Bien, continúe. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablar sobre lo que es las fases del proceso de la planificación. La planificación como un proceso va a conllevar varias etapas, las cuales son aplicables tanto en la planificación a lo largo como a corto plazo, tanto en lo estratégico como en lo operativo. Las variaciones están en la extensión y el detalle de las tareas que cada una de estas etapas implica. Para llevar a cabo el proceso de la planificación, es necesario como primer paso definir cómo se va a efectuar. ¿Qué quiere decir con esto? Que se debe planificarse el proceso de planificación. También se va a requerir identificar las tareas que se van a realizar, los métodos que se van a utilizar, los recursos y los responsables que van a participar. Posteriormente se tendrán que seguir las 3 etapas, que son la formulación, la implementación y la evaluación. La primera etapa, que es la formulación del plan, va desde la búsqueda de la información para elaborar el diagnóstico hasta la discusión y aprobación del plan. La segunda etapa es la de la implementación y ejecución del plan. Y la tercera y última es la del control y evaluación, que esta va a servir de realimentación al proceso para los ajustes que correspondan. Pero en esta última etapa no se la va a explicar en el día de hoy. No obstante, cabe apuntar que estas etapas no son estrictamente secuenciales, pues es posible alterar el orden con el fin de hacer ajustes según lo requieran las condiciones, es decir, que el proceso va a ser flexible. Siguiente diapositiva. Y a continuación se detalla cada una de las etapas del proceso de la planificación. El primer paso es la formulación y discusión del plan. La formulación del plan consiste en la toma de decisiones sobre los cursos de acción que se tomarán en las diferentes alternativas posibles, lo cual implica definir dónde se quiere llegar, cuándo, con qué recursos y quiénes serán los responsables. Estas decisiones van a ser plasmadas en el plan, cuya elaboración conlleva de 3 tareas. Tarea del plan 1 es el diagnóstico de la situación, la definición de los objetivos y las metas. Y por último, la identificación y programación de las actividades, recursos humanos y materiales financieros. El diagnóstico como tal de la situación, como paso inicial para esta elaboración de un plan, es necesario conocer que el entorno de la organización, las condiciones tanto internas como externas, que van a permitir comprender cómo la afectan. A partir de ahí, decidir los medios que se utilizarán para aprovechar los aspectos positivos y enfrentar los negativos, y de esta forma alcanzar lo que son los objetivos. En lo que corresponde al ambiente interno, se va a tratar de conocer cuál es la situación de la organización, cómo está estructurada, cómo se dan sus procesos, cuáles son los lineamientos que la rigen y cuáles son las condiciones de sus recursos. Por ello debe contar información con las políticas y directrices generales de la organización, que estas van a ser como que las pautas generales sobre la prestación de servicios, la organización administrativa, que son líneas de coordinación con otras instancias, líneas de mando, sistemas de información, responsabilidades legales, procesos de trabajo, normas y procedimientos. Los recursos disponibles se va a referir al recurso humano, la capacidad financiera, la disposición de planta física, equipo y materiales. Las condiciones de su oferta de servicios, esto va a ser respetando la capacidad de producción, la calidad de los servicios, las posibilidades del crecimiento y el desarrollo de los servicios. Todo esto se refiere al entorno exterior. Referente al entorno exterior, es necesario conocer las condiciones de la comunidad donde está ubicada la organización, pero además la del país en general, que van a también afectar. También aquí en el entorno exterior van a influir los elementos políticos, sociales, económicos, que afectan a la situación de salud de la población y que producen algún impacto sobre la demanda de los servicios. Dentro de los análisis de aspectos externos incluye las necesidades y problemas de salud de los usuarios,
que esto va a estar referente a las condiciones de vida de los grupos sociales, a la morbilidad, mortalidad, las tendencias epidemiológicas, entre otros. También están las tendencias demográficas, que es el crecimiento de la población, la evolución por los grupos de edad y las migraciones. Las condiciones socioeconómicas de la comunidad y del país, el crecimiento de la economía, la inflación, el empleo, la política salarial, la educación y la vivienda. De igual forma, las tendencias políticas y lineamientos del gobierno, y en particular las del sector de salud. Después de conocer tanto el ambiente externo como el ambiente interno, se va a establecer las prioridades, que va a ser el núcleo de la planificación. Aquí es donde se va a tomar las decisiones sobre el curso de las acciones que va a tomar la organización. Cuando se tiene el diagnóstico de la situación de la organización, con base en el futuro que se desea, los posibles aspectos a retomar en el plan, según los resultados de FODA. A partir de entonces se van a determinar aquellos aspectos que son críticos para lograr la misión y la visión y las directrices generales. Es recomendable hacer una revisión general para identificar aspectos que no fueron señalados en el FODA para que sean incorporados. Definición de objetivos. Cuando ya se ha acordado el futuro que se desea en un periodo determinado para la organización, se han definido los cursos de acción para llegar allí. Aquí se deben establecer los objetivos y las metas. Estos elementos van a reflejar las decisiones tomadas en cuanto a lo que vamos a querer lograr. En cuanto a lo que son los objetivos, pueden ser generales o específicos. Todo va de acuerdo con el alcance que tengan. Los objetivos generales señalan en forma global lo que se desea alcanzar. En cuanto a los objetivos específicos, van a detallar los alcances de los generales, establecen logros parciales. En conjunto, siempre los objetivos específicos deben concluir al lograr el objetivo general. En lo que confiere a lo que son las metas, van a indicar cuánto y cuándo de los objetivos. Estos van a señalar lo que se quiere lograr en un tiempo definido. ¿Qué quiere decir? Que van a ampliar lo propuesto en el objetivo. ¿Para qué se hacen las metas? Para medir el grado de avance en el logro de un objetivo. Por eso deben ser las metas medibles y fácilmente verificables. Siguiente diapositiva. Ya. En lo que es programación, la identificación y la programación como tal de las actividades y los recursos. Con base en los objetivos y las metas planteadas, se va a realizar la identificación y programación de los recursos. Esta etapa se va a referir a la definición racional de las actividades, de los recursos y plazos adecuados para el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto. A cada actividad se le va a asignar el tiempo que requiere para su ejecución, también como los recursos necesarios y el responsable que se lo va a llevar a cabo. La programación es la definición racional de las actividades. Para llevar a cabo la programación se van a definir cada meta, las actividades que intervienen en su ejecución, para luego ordenarlas cronológicamente. Luego se debe definir la vinculación existente entre unas y otras, es decir, se va a identificar si una actividad que se realiza debe realizarse antes que la otra o deben ser actividades simultáneas o actividades posteriores a otra. La programación que debe proponer la participación de aquellos responsables de la ejecución, de modo que se van a sentir involucrados y se van a comprometer con el cumplimiento de los objetivos. Entonces, la definición de los responsables tiene una gran importancia, pues ellos van a asegurar que alguien estará vigilante de que se efectúen las actividades. Sin embargo, va a ser necesario que se identifique solo un responsable. Y en los casos en que varias personas o dependencias tengan participación en la ejecución de las actividades, debe establecerse siempre que alguien tenga una mayor responsabilidad. Incluso debe asegurarse de coordinar los esfuerzos de los otros participantes para que lleven a cabo las actividades. El presupuesto. El presupuesto va a constituir la expresión en unidades monetarias de la programación realizada. ¿Qué quiere decir con esto? Es la asignación de costo de las actividades y la estimación de los ingresos, de las necesidades de inversión. En esto aquí un ejemplo es la adquisición de equipo, la planta física y también los gastos. Siguiente diapositiva. Ya. Después de definir como tal la programación, es momento de hacer la ejecución del plan. Para ejecutar el plan
Es el final lógico esperado, porque ya el plan está elaborado con el fin de ponerlo en práctica. Pero en el sentido estricto de la administración, la ejecución del plan ya no es parte del proceso de planificación, pero sin embargo su importancia es tanto como la elaboración, pues como antes se señaló, la planificación no es un fin en sí misma, sino más bien es una herramienta de trabajo para identificar el mejor curso de acción para alcanzar los objetivos de la organización y así hacer un óptimo uso de los recursos. Entonces la ejecución va a tener 3 puntos importantes: aprobación, divulgación y ejecución. Lo que es aprobación es la ejecución del plan. ¿Qué quiere decir? Que debe ser revisado y discutido entre las autoridades y los encargados técnicos de ponerlo en práctica. Esto con el fin de que analizar los alcances, la coherencia y la viabilidad sobre todo. También deben realizar aquí los ajustes que corresponda para finalmente lograr su aprobado. Una vez que ya ha sido aprobado, es momento de la divulgación, que es muy trascendental una divulgación efectiva del plan, de modo que todos los miembros de la organización lo conozcan, se sientan identificados y tengan conciencia de sus responsabilidades sobre el plan. Esto es un punto muy clave para el éxito de la implementación del plan, ya que el conocimiento del plan por todos los miembros va a provocar que todos sean conscientes y vayan a aportar de la manera más adecuada para que se realice el plan. Una vez ya divulgado, es momento de la ejecución, que asimismo para la puesta en práctica del plan, la organización debe identificar las necesidades de establecer, revisar o adecuar alguna de sus áreas, como las líneas de coordinación entre sus miembros, los sistemas o procedimientos, el ambiente físico, las condiciones laborales y la distribución de las responsabilidades. Además de una efectiva divulgación y asignación de las responsabilidades, la organización debe identificar los ajustes que se van a realizar para una ejecución del plan, como las necesidades administrativas del plan, el establecimiento de líneas de coordinación, la definición o adecuación de los sistemas y procedimientos y el ambiente físico y laboral. Gracias. Bien, entonces se define, se confirma, ¿no? Que siempre se tiene que hacer una proyección, se tiene que hacer un plan para poder ir paso a paso haciéndolo. Siempre vamos nosotros a iniciar, de hecho, como pasos, es por conocer cuál es la situación, hacer un análisis de situación. Y esto lo voy a obtener en base a herramientas, a identificar problemas en base a herramientas también que me van a ayudar. Una vez que yo tengo cuál es el problema, cuál es la situación, en dónde es que me encuentro, entonces de ahí yo voy a poder hacer las otras cosas, ¿no? Poder plantear estrategias, plantear alternativas para que de acuerdo a estas yo voy a ir tomando hasta llegar al último punto. El último punto es el presupuesto, en donde yo ya tiene que ver todo lo que es el manejo económico, monetario, para ver si es posible alcanzar o utilizar lo necesario para poder obtener una mejora. El análisis de situación es una de las cosas que se mencionan dentro del plan, dentro del sistema sanitario, si lo relacionamos, porque es lo que me permite saber en qué estado se encuentra una población, una comunidad, un país, un hospital, una clínica, una farmacia. Yo sé, ¿bajo qué? Bajo el análisis interno y bajo el análisis externo. Conozco cuál es la situación, qué es lo que afecta internamente o qué es lo que lo mantiene bien, como qué es lo que afecta externamente o qué es lo que le beneficia como tal. ¿Sí? Entonces, en base a eso, que ya yo conozco y sé cómo es, voy a plantear las mejoras, voy a plantear las alternativas, voy a plantear qué es lo que hay que erradicar o eliminar y fortalecerme en otras cosas. Entonces, para ello, para poder hacer un análisis de situación, voy a utilizar la herramienta que se llama FODA. No sé si alguien más va. ¿Falta?
Jóvenes. ¿Continúa alguien o no? Esos fueron todos, doctor. No me acuerdo. Ok. Bueno, las herramientas para poder usar dentro de la planificación son algunas, son muchas, ¿no? Dentro de esta pues están matrices gerenciales, está la matriz FODA, está el diagnóstico que se hace, el diagrama PERT, está el árbol de problema. Todas estas herramientas son básicas y muy necesarias utilizarlas, manejarlas para poder hacer una buena formación de un plan. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que comenzar? ¿Con qué tengo que comenzar? Con conocer la situación, como les dije. Entonces, a través de una matriz FODA, que es una de las herramientas, no es la única, que es la que a mí me conviene que ustedes aprendan a manejarla, que segura estoy que la han escuchado, no sé si la habrán usado, ¿sí? Y que FODA no es fortaleza solamente, no es fortaleza, habilidad, oportunidad o amenazas. Eso no es, yo no puedo definir al FODA de esa manera. Lo defino como una herramienta, ¿sí? Que me va a ayudar a conocer una situación, que me va a dar un diagnóstico de situación o un diagnóstico situacional. ¿A través de qué? A través de lo que valora esta herramienta. ¿Qué es lo que valora? Ahora sí, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Entonces, cuando yo hago ese análisis, a ver, vamos a hacer el análisis de la Universidad de Guayaquil, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a usar esa herramienta? Para conocer toda la situación, para obtener un diagnóstico de la universidad, si lo hablo de manera muy generalizada. Entonces, voy a revisar cuáles son las oportunidades, las debilidades, las amenazas, las fortalezas que tiene. Asimismo, yo lo voy a aplicar para mi consultorio. Lo que yo les decía, ¿qué herramientas voy a usar dentro de este proyecto? A lo mejor lo utilizo en la matriz FODA, digo, a ver, para poder tener este consultorio, porque esto lo puedo hacer para iniciar algo o para cuando algo ya está constituido y necesito mejorar o conocer cuál es su situación. Entonces, voy a saber si está en un buen lugar, si está en un mal lugar, si tiene las ayudas externas o si tiene mucho problema con la situación política, social, etcétera, ¿no? Entonces hay que analizar todos estos factores que me van a ayudar a mí a poder conocer. Una vez que yo ya conozco, tengo un diagnóstico y esta herramienta me sirve para eso, para saber cuál es el diagnóstico de aquello, para ver qué es lo que tengo que mejorar, fortalecer, erradicar o aprovechar, ¿ya? Y también tengo el árbol de problema, que es la segunda herramienta dentro de la planificación, muy importante, que me ayuda a identificar un problema, reconocer cuáles son sus causas, ahondarme en esas causas y saber cuáles son las repercusiones o cuáles son las consecuencias o los efectos que ese problema me va a traer. Y en base a ello buscar soluciones. Otra que tenemos es el flujograma, ¿no? Esa me va a ayudar también para dar continuidad, para saber el camino que tengo que seguir, cuándo hacer la toma de decisiones, cuándo hacer aplicación de nuevas cosas en el transcurso hasta poder cumplir. Es como una ruta, ¿no? Entonces, dentro de todas las herramientas que se utilizan, las que me interesa que ustedes puedan aprender es FODA y árbol de problema. De hecho, la próxima semana vamos a trabajar con esas herramientas para que ustedes las puedan aprender y ejecutarlas en su momento. Para el trabajo que tienen que hacer, deben usar una de estas herramientas. Algo más les iba a decir. Es necesario que ustedes puedan estar conscientes de qué es lo que quieren para poder hacer una buena planificación.
no solamente en el ámbito sanitario, porque a lo mejor ustedes dicen, ok, yo voy a ser médico, pero también quiero poner otro negocio, quiero poner otra cosa, quiero poner una tienda, quiero poner un restaurante, quiero poner una farmacia, ¿sí? ¿Y cómo usted va a llevar a cabo aquello? Entonces necesito conocer, a ver, yo voy a poner mi consultorio, ¿a dónde lo voy a poner? ¿A dónde me es conveniente hacer la aplicación de mi consultorio? Lo voy a poner en un lugar donde hay muchos consultorios. O lo voy a poner en un lugar donde no hay ningún consultorio. ¿Qué ventajas me puede traer eso? ¿Quién cree? Si ustedes tienen que poner el consultorio, ¿a dónde lo pondrían? ¿Donde hay muchos consultorios o donde no hay ninguno? No hay ninguno. Ninguno, doctor. Donde no hay ninguno, dice Ronmen. ¿Quién más? Donde hay muchos. ¿Quién? No, Ya. no hay ninguno. Bonilla dice donde hay muchos. Sí, sí, sí. Ok. Podrían ser dos opciones. Bueno, lo Donde no hay ninguno y ponerlo en alto precio, donde hay muchos, pero ponerlo a bajo precio. Vea eso, competencia, ok. Una de las cosas muy importantes que debemos analizar es justamente la competencia, que es un factor que nos determina en muchas cosas y hay que ponerle mucho ojo. Entonces, para yo saber a dónde me va a ir mejor poniendo mi consultorio, tengo que conocer, tengo que tener el diagnóstico de situación de esos lugares, donde me es más conveniente. Yo puedo decir, mi pensamiento, puedo decir, a ver, voy a ponerlo acá donde no hay ni un consultorio, porque ahí me va a ir excelente. Mi corazonada puede ser eso, pero probablemente no sea lo más conveniente. Porque, ¿por qué no hay ningún consultorio ahí? Probablemente la gente de ahí, la población, no está acostumbrada a ir a consultas. Probablemente es un sector que es muy pobre y no tiene para pagar consultas. Probablemente ellos prefieren ir donde hay mayor oferta de consultorios para poder escoger a cuál de ellos ir. Y asimismo, si voy a poner mi consultorio en un lugar donde hay muchos consultorios, entonces puede decir, la gente está acostumbrada a ir, no, yo voy directamente acá porque acá encuentro al médico que quiera y paga lo que le cobran, ¿no? Entonces hay que ser muy inteligente para saber dónde de forma estratégica yo voy a aplicar mi plan. Como las ferreterías, si ustedes conocen acá en Guayaquil, lugares, ¿no? Hay unas calles en el centro que son absolutamente de ferreterías, ¿no? De inicio a fin. Un momento, ¿qué avisa? Espérenme un momento. Bien, entonces, hay una calle y un sector que es de ferreterías, ¿no? Y uno puede pensar, ¿cómo pueden poner? Y cada vez más ferreterías y más, y se siguen extendiendo las calles de la ferretería. Y uno puede pensar, ¿cómo pueden poner una ferretería cuando hay muchas? ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que, por qué la siguen poniendo? Porque hay un buen mercado, porque hay bien, mientras hay mayor oferta, la demanda también va a ser mayor. Y el poder escoger entre una y otra, pues uno se acerca ya. Entonces, si yo pienso en ferretería, yo no pienso irme al lugar donde menos se me ocurre que pueda haber una ferretería. Yo pienso en un lugar donde están todas, porque voy y tengo para escoger. Entonces, hay que conocer la situación donde poder aplicar. Así que ustedes también tienen que ver dónde es más conveniente. No es de poner, no es que aquí en mi casa, porque ya en mi casa me ahorro en local y todo, aquí lo pongo. Pero si mi casa es en un lugar donde es una zona que las personas no buscan un médico, sino que van a hospitales, van a otro tipo o se manejan en base a seguros, o sea, hay que conocer para poder saber dónde es mejor aplicar. Además que, y otro punto de considerar es que cuando usted es bueno en el sentido profesional y en todo ámbito, a usted lo van a buscar también en cualquier lugar.
Entonces, no podemos cerrarnos también en un solo punto. Bien, van a hacer una actividad, ¿verdad? Sí, doctora, vamos a hacer un Listo, juego. continúa. Bien, esta dinámica se basa en un crucigrama. Tenemos 8 letras, 8 palabras. Así mismo voy a elegir a 8 personas al azar para que nos ayuden con la dinámica. La primera persona, el compañero Emilio Sánchez, por favor. Ya. Ya, a ver, tienes que elegir primero un número, del 1 al 8. ¿Cómo? Elige un número, digo, del 1 al 8. El 5. Bien, producción el 5. Bien, dice, definición racional de las actividades, recursos y el tiempo que requiera cada meta. Te vamos a dar una pista para que más o menos sepas la palabra. Producción de una pista. Vamos. Hacer otra. Otra pista. Solo tienes opción a 3 pistas cada persona. Otra pista. La última. Dale, la última. Está fácil. Programación. Producción, programación. Bien. Estás ganando una bolsita de comida de gallos. Siguiente. A ver, la compañera Francesca Carballo, por favor, que nos ayude. Ya. ¿Elija un número? Sí, por favor, elija un número. Ya. Sí, el 7 está bien. El 7, bueno. 7. Puede llevar a no concluir los proyectos, ya sea porque los recursos eran insuficientes o porque no se distribuyen en forma óptima, o sencillamente porque los medios que se definieron no dieron como resultado el producto esperado. Sí hay pistas, ¿verdad? Claro, como la palabra es corta, aquí nos van a hacer 2 pistas. Ya. Porque está fácil. A ver, producción. Improvisar. Improvisar, efectivamente. Fácil. A ver, la siguiente participante, Natalie Morales. Ya. ¿Un número del 1 al cuánto? Del 1 al 8, ya está el 5 y el 7. El 2. El 2. Establecer que es emergente, urgente, prioritario y no urgente. ¿A qué se refiere? Primero pon las pistas. Ya, con palabras largas, vamos a poner 3 pistas. Es un poquito difícil. Ya, creo que sería Es una acción. una acción, orden. ¿Orden de qué? Y la segunda sería, dice establecer que es emergente, urgente y prioritario. Prioridades. Exacto, muy bien. El siguiente compañero, Rommel Osvaldo. Yo no fui el número. Me voy a lo seguro. El 8. El más cortito. El 8, el más cortito. Ya. Señalan lo que se quiere lograr en un tiempo definido. A las metas. Las metas, muy bien.
A ver, la siguiente participante va a ser la compañera Correa. ¿Me acompaña? Ya, el número 4. El 4. Trata de decidir qué se quiere, a dónde se quiere llegar en un tiempo determinado, las acciones que se tomarán, los medios que se utilizarán y quiénes serán los responsables de llegar hasta donde se desea. ¿A qué se refiere? Está fácil, es planificar. Planificación, creo que porque es grande. Muy bien. A ver, otra compañera. La compañera Ali Santana Galarza, para que nos ayude. Sí. Un número de los que... El 6. El 6. Bien, esta hace referencia a expresión en unidades monetarias de la programación realizada. Ese es presupuesto. Presupuesto, muy bien, han estado atentos a la exposición. Ya, la siguiente, la compañera Ati, por favor, que nos ayude. Carolina Ati. Bueno, siguiente. La compañera Denise Ortiz. Ya, ¿cuál está el número? Faltaría, no alcanzo a leer, faltarían 2. Número 2, creo. No alcanzo a leer. Producción, elija cualquiera, no importa. A ver, correcta comunicación y protocolos de atención que pueden prevenir catástrofes médicas, que hace referencia. Vamos a darle 3 pistas porque la palabra es grande. Ah, ya la saben. A ver. No, otra pista más. A ver. Ya, ese es programa. Programa, sí. No. Bueno, ya programa de salud. Programa de salud. Bien. Lo último, el compañero Marcelo Barcia. Sí, aquí estoy. Ya, la última palabra. La última. A ver. Producción, por favor, ayúdenme con el enunciado. Ya. Esta es una persona que promueve la planificación estratégica en las organizaciones sanitarias. Esto se dijo en la exposición. Ya tienes muchas pistas. Vamos. El jefe. ¿Cómo? Jefe. Sí, pero no está textualmente como posible. Directivo. Directivo, sí. Si es un directivo, tú me dices que es jefe. Vamos. Directivo de máximo nivel, creo que podría ser. Claro, sí, correcto. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por participar. Gracias, doctora, también. Ok, qué ánimos que le ponen. Muchas gracias. Listo. Bueno, de esto nos queda pendiente son las herramientas que se utilizan en la planificación, de las cuales yo quiero que ustedes sepan bien manejar con árbol de problemas, matriz FODA, y si alcanzamos flujograma. Perdón, diagrama de flujo, bueno, flujograma también. Que es común esto poderlo usar dentro de cualquier ámbito y pues más que todo para que puedan aplicarlo en un ámbito de salud. Cuando ustedes vayan a hacer su medicatura rural, cuando estén encargados de algo en específico, es necesario que ustedes primero
hagan su análisis de situación para saber qué es lo que están recibiendo y cómo lo va a dejar en su determinado tiempo. Si no, no puede usted evidenciar si logró hacer las cosas bien o regular o no hizo nada, ¿ya? Y es una de las maneras, pues, de poder evidenciar lo que usted pueda trabajar en base a las necesidades que habían o que se pudieron presentar en el transcurso de su paso por ahí, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a trabajar la próxima semana y posterior a ello, pues, tenemos organización. Ok, si tienen preguntas, por favor. Doctora, disculpe, en el grupo que continúa la siguiente clase le va a presentar las diapositivas, por si acaso. Nos desconectamos y volvemos a entrar. Recording stopped. En 5 minutos nos volvemos a conectar porque tengo que ir a socorrer a mi hija. La tengo enferma, está con vómito y con suero, entonces ahora me llamó que había vomitado otra vez. Entonces 5 minutos y nos volvemos a conectar con los que tienen que hacer la preparación del próximo seminario, ¿sí? Ok. Muchas bendiciones, que pasen bien, nos vemos. Hay unos videos subidos en la plataforma, los revisan por favor.